No escuché. Mateo. Estamos en el Evangelio de Mateo y hemos dicho una cosa y otra no la hemos dicho y la voy a decir hoy. Lo que no hemos dicho es que en la estructura del Evangelio de Mateo se espera después de cada cierto tiempo, de cada cierta división del texto, un sermón de Jesús, una enseñanza de Jesús, ¿cierto? Y la última vez que predicamos Mateo fue, no el domingo pasado, sino el pasado, porque el pasado fue domingo de resurrección. Y Julián empezó con el primer discurso de Jesús, que es el famoso llamado Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. No es otra cosa que un discurso que se dio en una montaña, eso es todo, ¿cierto? Pero su contenido sí es muy importante. Lo que sí dijimos es que Mateo es el evangelio de la sorpresa. Hay muchas sorpresas en el evangelio de Mateo y así deberíamos leerlo y entenderlo. La última vez que hablamos de Mateo se habló de lo primero que inicia Jesús diciendo en este sermón. ¿Alguien recuerda de cuál era el tema? ¿Cuál era el tema? No. Muy bien, Freddy, gracias. Las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza puede traducir como dichoso, como plenamente feliz, como doblemente gozoso, ¿cierto? Y Julián habló de la primera bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5, desde el verso 4. Bienaventurado el pobre en espíritu. En esa ocasión, Julián hablaba que Jesús está interesado en que el ser humano sea dichoso, sea feliz y bendecido, con la certeza de que en el Señor estamos completos, ¿cierto? Ese es el plan de Dios, que nosotros seamos felices. La palabra nos enseñó que todos nosotros, como seres espirituales, estamos llamados a ser pobres. No pobres económicamente, sino pobres en el sentido de reconocer que que somos incapaces de hacer lo bueno y solo en la dependencia de Dios podemos hacer su voluntad. A eso se refiere el pobre en espíritu. Estas bienaventuranzas, que son parte del sermón de Jesús en el libro de Mateo, son una piedra angular que nos ayudan a construir nuestra vida espiritual y nos permiten alcanzar esa felicidad, no sé si existe la palabra, completitud, ese sentido de estar completos, de estar bien. Y sin duda, como seres humanos sabemos que a veces la felicidad es un poquito esquiva, ¿cierto? Como cuando el perro quiere cogerse la cola, que da vuelta, como que casi que la agarra, pero que no la agarra. Y buscamos y no la alcanzamos. Bueno, la razón que nos da el Sermón del Monte es porque muchas veces como seres humanos buscamos la felicidad en el hacer o en el tener, pero la propuesta bíblica, la propuesta del Evangelio es que busquemos la felicidad en el ser, y en el ser en virtud de Jesús. Por eso la primera bienaventuranza es bienaventurado el pobre en el espíritu, en el que no es capaz, sino que necesita depender del Señor para hacerlo. La palabra del Señor va en contraposición del modelo de felicidad de este siglo y nos llama a vivir en la paradoja del reino de Dios. Por eso mencionaba que el Evangelio es una sorpresa, porque es como sorpresivo lo que nos está pidiendo el Evangelio. Por ejemplo, la palabra nos llama a la salvación, que creemos que es gratis, y efectivamente es gratis para nosotros, pero ¿no tuvo un costo? Sí tuvo un costo muy alto para Jesús. El Señor nos llama a la fragilidad para que obtengamos fortaleza. Bástate mi gracia en tu debilidad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿cierto? El llamado a perder este
reino mundano, por decirlo de alguna manera, para ganar el reino de los cielos. El llamado paradójico de morir para vivir. Hay que morir para vivir, así como la semilla del trigo. El llamado a la insatisfacción de lo que nos rodea para poder hallar satisfacción plena en el Señor. Ese es el evangelio de la sorpresa. El llamado a quitar la confianza en lo que vemos para empezar a confiar en algo que no se ve y que no podemos tocar. Esa es la fe, aquello, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin duda alguna, las bienaventuranzas son una paradoja. Mateo 5:4 nos dice la segunda bienaventuranza: bienaventurados o dichosos los que lloran. Qué cosa más rara. Felices los que están tristes, felices los infelices, felices, dichosos, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ya, uno podría decir, ¿de qué predicaron hoy? Felices los infelices. No, no se vaya con eso, señorita. Es una extraña bendición. Tendría más sentido si el Señor dijera, bienaventurados los que están felices y los que están alegres y logran sonreír todo el día. Pero no, el Señor nos llama bienaventurados a los que lloran. ¿Por qué? ¿Qué querrá decirnos Jesús con esto? Bueno, la Biblia nos presenta esta realidad tan humana y tan emocional como el llanto. El llanto del que hablamos puede producirse por diferentes situaciones, de dolor, de tristeza. Podemos sentir tristeza por muchas razones. Y yo quisiera hoy por lo menos mencionar 3 razones en las que podrían estar incluidas dentro de lo que Jesús dice. ¿Alguno de ustedes se ha sentido triste? ¿Alguno de ustedes ha llorado? Llorar es bueno. Llorar nos ayuda también a entregarnos al Señor. A veces hay oraciones en la Biblia. Había una mujer en la Biblia que lloró tanto delante del Señor que el sacerdote pensó que estaba borracha, ¿cierto? A veces simplemente las lágrimas es la oración que podemos llegar al Señor. La primera tristeza que nosotros pudiéramos pensar es la tristeza que proviene del mundo, que proviene del pecado, ¿cierto? Sabemos que la misión de Satanás es llevarnos a la infelicidad a través del pecado. El mundo nos hace exigencias que en principio a veces nos hacen sentir bien y que nosotros enganchamos con esas exigencias, ¿cierto? El mundo laboral, el mundo del tener cosas, el estatus social, el confort, el quiero tener más para poder rendir más a este mundo. Pero en ese camino nos vamos dando cuenta de que nuestros logros no son suficientes para sentirnos bien ni para llegar a la felicidad. Y por eso se produce una tristeza muy profunda en el ser de las personas. Como que tengo que estudiar para ser alguien en la vida, eso es mentira, pero tengo que estudiar para ser alguien, ya estudié, me gradué y tengo que tener una casa para ser feliz, eso es mentira, pero tengo que tener la casa para ser feliz. ¿Compré la casa? ¿Soy feliz? No. Y así sucesivamente. Porque no hay nada más engañoso que los principios de este siglo y no hay nada más engañoso que el pecado. Al principio nos sentimos bien, sentimos que trabajamos por algo, pero después de que lo logramos queda ese sinsabor porque finalmente no llena nuestro corazón. Satanás nos engaña diciéndonos que si lo logramos o que si sencillamente tenemos esa libertad para hacer lo que a Dios no le agrada, estaríamos bien y que Dios no quiere que estemos bien.
Ese fue el argumento de Satanás con Adán y con Eva, y por eso ellos comieron del fruto que era prohibido, disfrutaron de unos instantes, pero la otra cara de la moneda es que a partir de allí entró el pecado en la humanidad, sufrieron, y nosotros hasta ahora estamos llevando la consecuencia de aquello. Pensemos, por ejemplo, en un adulterio. El adulterio es cambiar unos minutos de placer por una vida destrozada. La rebeldía deja el cansancio del corazón, deja las relaciones rotas. En una película alguien dijo que la satisfacción inicial del pecado es la trampa que Satanás pone en nuestro corazón. Es como una jaula invisible que poco a poco se va cerrando y nos va dejando encerrados sin que nosotros nos demos cuenta. Cuando esa puerta de esa jaula se cierra, ahí nosotros empezamos a sentir la tristeza, lloramos y sufrimos porque no vemos la salida. Este es el tipo de llanto que nosotros como cristianos podemos tener, por supuesto, pero es el tipo de llanto que el mundo tiene, que la gente vive en silencio. Cuando una persona no conoce a Dios, su vida es más lamentable de lo que nosotros creemos. Hay más personas que lloran de lo que nosotros nos damos cuenta. Simplemente si usted tiene la oportunidad de ir en bus manejando no, porque tiene que poner cuidado, pero si va de pasajero, mire el rostro de las personas. Mire el rostro de las personas en la mañana cuando van a trabajar. No hay lágrimas, pero sí se ve ese llanto silencioso. ¿Por qué? Porque lo que el mundo nos ofrece sencillamente no puede llenar lo que el Señor quiere llenar en nosotros. Entonces, este tipo de tristeza tiene dos salidas, tiene dos caminos. El primero es el que la mayoría de gente asume. Es una tristeza que me llevó, que me consumió, que me posee totalmente. La desesperanza, el dolor, y por eso las personas buscan refugio en algunas cosas que producen más dolor. Las personas que toman licor y se emborrachan, no se emborrachan. El problema no es el licor, el problema es que hay algo que necesitan llenar a través del licor, que probablemente puede ser una tristeza del alma. La comida, los vicios, las cosas que el mundo ofrece, es una manera. Hay gente que se deja llevar por la tristeza. Hay gente cristiana que se deja llevar por esta tristeza. La segunda vía es aquellos que van a ser bienaventurados. ¿Cómo así? Sí, tienen la tristeza en su corazón, tienen este dolor en el alma, pero por esta insatisfacción llegan a dejarse encontrar por el Señor. Nosotros creemos que nosotros buscamos a Dios. Eso no es cierto. Dios nos ha buscado desde el día cero de nuestra existencia. Y en algún minuto, alguien en una situación de tristeza dice: yo me voy a dejar encontrar con el Señor. Y viene y busca consuelo en el Señor. Hemos tenido muchos testimonios de personas que tristes en su casa buscaron: quiero una iglesia en Temuco, llegaron acá, o a otra iglesia, que pasaron y escucharon cantar y dijeron: voy a entrar y voy, entre comillas, a buscar al Señor. Y ahí entonces se produce ese encuentro entre el pecador y el Señor Jesucristo. Y no hay pecado, no hay situación que no haya sido llevada a la cruz. Entonces el sufrimiento y el llanto por el mundo y por el pecado se termina cuando una persona tiene un encuentro con Cristo verdadero. No hay pecado que Dios no haya perdonado en la cruz. Y ahí se produce un consuelo del alma.
un consuelo del alma, esa reja que se abre, esa tranquilidad. Puede que su situación siga igual, puede que haya dificultades, pero hay un encuentro con el Señor. Ese es el primer tipo de pecado, de llanto, el llanto que produce la tristeza, que es producida por el pecado y por vivir en el mundo. Hay otro tipo de tristeza, que es la tristeza que produce Dios. ¿Cómo así? Sí, Dios a veces añade tristeza a nuestro corazón. Eso es raro decirlo, porque siempre decimos, ay, Dios quiere que tú seas feliz. También es cierto, pero Dios añade tristeza a nuestro corazón una vez tenemos conciencia del Señor, una vez tenemos conciencia del Espíritu Santo. A veces el Señor añade tristeza. Hay gente que quiere venir al culto a sentirse cómodo y salir contento. ¿Y cómo le fue el culto? Ay, salí nomás de contento. Bueno, esa es una posibilidad, pero si usted dice salí triste, salí mal, también es otra posibilidad. Y no es porque el diablo se metió, porque la música desafinó, sino es porque el Señor añade tristeza. La función de Dios a través de su palabra en gran medida es hacernos sentir incómodos y hacernos sentir tristes. No venimos a la iglesia, no leemos la Biblia para salir tranquilos, sino para salir quebrantados de corazón. Si nosotros pasamos toda nuestra vida cristiana sin experimentar el quebranto del Espíritu Santo, sin sentirnos tristes, sin sentirnos mal, nosotros deberíamos preguntarnos en qué estamos en la vida espiritual. A mí personalmente me preocupa cuando mi vida espiritual está absolutamente clara, porque quizás hay algo que yo no estoy escuchando y que no estoy discerniendo de parte de Dios. Segunda de Corintios 7, capítulo 10, dice lo siguiente. Segunda de Corintios 7, Dios. No lo copié, pero sí nos dice que Dios nos trae tristeza. Si alguien lo puede buscar, por favor. Y esa tristeza es para arrepentimiento, para salvación. Primera Corintios 7:10. Si alguien lo tiene ahí. No lo escribí. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que añade Dios es para arrepentimiento. Entonces, obvio que el cristiano tiene que sentirse triste. Si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo, peca y se va tranquilo, mi hermano, algo está pasando. Si se predica por alguna condición que no es del corazón de Dios y usted sale de la iglesia como si nada, algo está pasando. Entonces, el arrepentimiento y la conversión a Cristo nos permite mantenernos en lo que se llama el acto de contrición, de tener el corazón contrito. Nos permite el llanto espiritual y el llanto físico. No se produce solo una vez en la vida cuando yo me convierto, sino que en lo cotidiano yo debo sentirme avergonzado o triste cuando mi conducta no es digna del Evangelio. Y ahí está el Espíritu Santo que me lo está diciendo y que me lo dice. Creo que uno de los ejemplos por excelencia en el Nuevo Testamento fue Pedro, el discípulo de Jesús que lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Pedro después de que lo negó 3 veces y el gallo cantó como Jesús lo había dicho? Lloró. ¿Y cómo lloró Pedro? Amargamente. Él dijo, fallé. Lloró amargamente. Pero Pedro también fue bienaventurado. Si ustedes van a Juan 21, Jesús muere, bueno, Pedro lo niega, canta el gallo. Yo creo que Pedro ya lloró no sé cuántos días, se asustó, se escondió. 3 días Jesús resucita y después de resucitado Pedro está en la playa pescando otra vez
Y Jesús, resucitado, vuelve al encuentro con Pedro. Y le dijo, ¿vio que le dije que eran 3 veces? No le dijo eso. Le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Qué haces pescando? Yo te mandé a que apacentaras mis ovejas. Eso en lo último del Evangelio, el último capítulo del Evangelio de Juan, Hechos. Pedro es lleno del Espíritu Santo y predica y se convierten miles y miles de personas. Esa es la tristeza que trae el Señor. Una tristeza que nos cambia, una tristeza que nos transforma, una tristeza que nos lleva a comprender el perdón del Señor, porque somos como Pedro, digamos. No así Judas. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza del mundo trae muerte. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas entrega a Jesús y en él no se produjo arrepentimiento, se produjo culpa. Y Judas murió. Físicamente murió. A veces nos cobijamos en la culpa y la culpa no proviene de Dios. La culpa proviene de Satanás. La tristeza para el arrepentimiento proviene de Dios. La diferencia está en que la culpa trae muerte y que la tristeza trae arrepentimiento. Entonces, debemos cerciorarnos que cuando pequemos y nos sintamos tristes, sea esta tristeza que proviene del Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, el enemigo pone culpa en nuestro corazón. Y ¿saben una cosa? Nos usa para poner culpa en la vida de otras personas. Cuando alguien peca y nosotros actuamos culpando a la persona, no estamos actuando como Jesús, estamos actuando como el padre de la culpa. Es muy fuerte decirlo, es muy fuerte vivirlo, pero así es. Entonces, la culpa que yo siento no me lleva a ningún lado, no me va a transformar, no produce bendición, al contrario, produce muerte. Así que más bien pidámosle al Espíritu Santo que cambie esa culpa por una tristeza que nos permita quebrantar el corazón y llorar de arrepentimiento, llorar amargamente por fallarle al Señor. Dios no envía a nadie para que nos culpe. Dios puede enviar a alguien que te confronte en tu pecado, sí, pero para restauración, no para culpa. Isaías se lamenta cuando se encuentra con Dios y ve su pecado y dice: yo soy un hombre de labios inmundos. Reconoce su humanidad. Entonces tenemos la tristeza que viene del mundo y del pecado, tenemos la tristeza que proviene de Dios mismo, ¿cierto? Y hay una tercera tristeza que debería ser la tristeza propia, inherente a la vida de un cristiano. ¿Cuál es el llanto que proviene de Dios y que nos hace bienaventurados? ¿Qué hizo llorar a Jesús y qué hizo llorar a los profetas? Ese tipo de tristeza debería ser la tristeza o el llanto inherente a la vida del cristiano. Un encuentro personal con el Señor nos hace tener un corazón sensible. Es distinto a cuando el Señor nos llama al arrepentimiento. Es una tristeza que viene por la sensibilidad del corazón. ¿Recuerdan cuándo fue cuando Jesús lloró? Es el versículo más corto de la Biblia. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué? Cuando Lázaro murió y vio a Marta y a María y vio toda la situación, dice la Biblia, y Jesús lloró. Los profetas se sintieron incapaces delante de Dios para la tarea encomendada y sufrieron al ver la realidad de un Israel que permanecía en pecado. Cuando una persona ama a Dios, cuando una persona tiene a Dios, puede llorar de impotencia de ver el pecado del pueblo de Dios.
A Jeremías le dice el profeta llorón, que me parece muy injusto. Jeremías tuvo una misión muy difícil y lloró mucho delante del Señor. Jesús llora por su amigo muerto. Jesús llora por Jerusalén perdida como ovejas que no tienen pastor. Llora porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Y él sabía que esto traería desgracia y destrucción. Una de mis preocupaciones, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos muy poco de esta tristeza. Nosotros deberíamos llorar por la cantidad de personas que están sin ser alcanzadas por el Señor. Yo veo a los jóvenes de la universidad y me produce tristeza. Señor, te necesitan. Los jóvenes están perdidos. ¿Cómo que ahora quieren ser perros y gatos y animales? Que suena chistoso, que los jóvenes, que los tenis, No, eso debería ser un motivo de oración, un motivo de tristeza y, si queremos ser dramáticos, un motivo de llanto al preocuparnos por esta generación. Deberíamos preocuparnos. Deberíamos llorar cuando nuestro hermano decide no volver a la iglesia. Deberíamos llorar por los matrimonios cristianos de la iglesia que se están separando. Es metafórico, no empiecen a preguntarse qué es verdad, ¿ya? Pero debemos llorar con tristeza. A veces poco sentimos el dolor de este mundo. Deberíamos llorar por Chile, pelear menos por los partidos políticos y si el presidente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y más bien llorar por nuestro país y sobre todo por las ovejas que no tienen pastor. Ese fue un motivo de llanto para Jesús. A veces los cristianos proclamamos mucho la misericordia de Dios, pero poco la practicamos. Entonces tenemos la tristeza que viene por el pecado, la tristeza que trae el Espíritu Santo para el arrepentimiento, la tristeza inherente a la vida del cristiano, y tenemos una cuarta y última tristeza, la tristeza por el sufrimiento. Sin duda el sufrimiento y el desierto es una realidad en la vida del creyente. ¿Pasamos por momentos difíciles? Sí. Llega la muerte, la enfermedad, la economía, la familia, los hijos, etc. Y en estos casos podemos recordar esta bella, bellísima bienaventuranza que viene con esta promesa tan poderosa: bienaventurado el que llora, porque será consolado. ¿Saben quién nos consuela? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? El ministerio de la consolación. ¿Sabe cómo dijo Jesús? ¿Cómo le decía Jesús al Espíritu Santo? Yo me voy, pero tranquilos que les voy a enviar el gran, no el consolador, no, el gran consolador. Ese es el ministerio del Espíritu Santo y fue el ministerio de Jesús: consolar y restaurar. Y por eso nos envía su Santo Espíritu, el gran consolador que llega a nuestra vida para convertir nuestro lamento en alegría, para ayudarnos a atravesar por momentos difíciles. Al que sufre por el pecado, el Señor lo consuela con el perdón, con la justificación y con la salvación. Al que sufre porque Dios le permite sufrir por arrepentimiento, el Señor lo consuela perdonando sus pecados, sanando, santificando. No es solo pecar, llorar, pedir perdón y volver a pecar, por supuesto que no. Dios nos permite salir de nuestros hábitos pecaminosos. Dios quiere transformar nuestra vida y parte de la consolación es la transformación del corazón. Al que sufre por el dolor de un pueblo perdido, el Señor
nos consuela dándonos la oportunidad de poder consolar a otros y poder llorar con el que llora. Ese es el consejo bíblico. Pablo también nos habla que nosotros tenemos el ministerio de la consolación y que tenemos que llorar con el que llora. Qué lindo que el Señor nos haga partícipes del ministerio del Espíritu Santo. Abrazar, consolar, contener. ¿Yo le puedo solucionar la vida a otra persona? No, pero es distinto cuando encuentro en la iglesia ese abrazo, ese consuelo, ese estoy orando por ti. Cuando lloro con el que llora y siento esa empatía. Y sin duda alguna hay una receta espiritual que no falla. Nosotros somos consolados también cuando consolamos a otros. Es increíble como cuando yo me dejo usar por el Señor para ayudar y consolar a otros, Dios sigue consolándome y sigue obrando en mi vida. Y para quien llora por los sufrimientos de la vida, el Señor me consuela desde la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en medio de la aflicción. Él nos promete alivio y nos promete llenura de su presencia. Por tanto, mis amados hermanos, la invitación de hoy es que nos demos el permiso de llorar. Hay gente que dice, no, yo no quiero llorar, no llore. Como que nosotros reprimimos el llanto. Los hombres no lloran, ¿cierto? Sí, Lloremos para ser consolados por el Espíritu Santo. Y también para poder consolar a otros. Seamos los brazos del Señor y consolemos a otros. Si usted no quiere llegar solo, llorar solo, busque a alguien, busque compañía. A veces, si no nos damos cuenta, perdónennos, pero denos la oportunidad de acompañarles. Una llamada, un mensaje, ora por mí, ora que el Señor me acompañe. Recordemos que solo podemos llorar en el Espíritu cuando seamos pobres en el Espíritu. Esta bienaventuranza no puede ser posible si en nuestro corazón no está esa pobreza de espíritu, en el sentido de entender que solo no podemos. Cuando nos quebramos, cuando somos pobres en el espíritu y permitimos el quebrantamiento, entonces podemos darnos el privilegio de llorar para ser consolados por el Señor. El propósito de Dios es que seamos bienaventurados. La lógica es como extraña, pero confiamos en el proceso que el Señor sabe cómo lo hace. Oremos.